está en el del Movimiento 5 Reformas. Ahorita voy a pasar el vínculo para que lo circule, ¿ya? Ok, gracias. Ahorita se va a cargar esto y ya. Ahorita lo paso por el chat y de ahí lo circulan ustedes. En realidad lo voy a poner. Ahí va en el chat. Ahí está el vínculo. Voy a Gracias, colocar. José Luis. Gracias, Presi. Bien. Ok, bien. Entonces, ahora sí, Alberto, dale con todo, ¿ya? Ok, hoy el lunes 18, el Día Nacional de Chile, por si hay algún chileno ahí, el Día Nacional de Chile, hoy 18 de septiembre, como todos los lunes, aquí en La Realidad, esta vez vamos a seguir conversando sobre populismo. Hoy vamos a trabajar con el documento de Román Jacobo, que es lo mejor que yo he encontrado sobre populismo en español. ¿Ok? Vamos a seguir con ese documento de Román Jacobo que se llama el populismo, la ilusión de todas las respuestas. Lo puede conseguir, está en PDF fácil, lo busca. Román Jacobo, el populismo, la ilusión de todas las respuestas. Vamos a seguir examinando ese documento, ¿ok? Pues estamos invadidos de populismo. Hoy vamos a ver, eso sí, vamos a ir agregando elementos nuevos. Hoy vamos a agregarle el elemento Ernesto Laclau. Estamos invadidos de populismo por todas partes. A ver, a mí no me sorprende que la entrevista de Tucker Carlson a Milei haya tenido 800 millones de vistas, que todo, qué sorprendente. No, a mí los números no me sorprenden. Lo que me sorprende es que que haya gente que cree que los números son un argumento. Los números no son argumentos. ¿Ok? Si alguien afirma que 2 más 2 es 5, ¿ok? Es igual que si lo afirmaran 800 millones de personas, que 2 más 2 es 5. 2 más 2 no deja de ser 4 porque lo nieguen 800 millones de personas que afirman que 2 más 2 es 5. O sea, una mentira, un error, una falsedad, esto es mentira o error, puede tener millones de adherentes, seguidores, fanáticos de la falsedad, pero sigue siendo una falsedad. Y eso es el contexto donde hay que situar la famosa frase de Churchill de que la democracia es el peor sistema exceptuando a los demás. ¿En qué contexto? Fue una discusión ahí parlamentaria donde se discutía si la gente votaba bien o votaba mal. Es decir, si el pueblo, o sea, democracia, gobierno mayoría del pueblo. Si la mayoría del pueblo se podía equivocar o no se podía equivocar. Entonces, Churchill afirmaba que por supuesto que se puede equivocar. Y de hecho se equivoca muchas veces la mayoría, ¿ok? Al votar. Pero eso no descalifica a la democracia en el sentido de que, los demás regímenes son mucho peores, las dictaduras, las tiranías, los totalitarismos, etc. Preferimos la democracia aún sabiendo, y ese
Eso es lo que Churchill estaba diciendo. Aún sabiendo que la mayoría se puede equivocar, que con frecuencia se equivoca, que muchas veces se equivoca, que la mayoría no es infalible, y como la mayoría no es infalible, la democracia no es un sistema perfecto, porque la mayoría no es infalible. A mí no me impresiona que la entrevista de Tucker Carlson al señor Javier Milei haya tenido 800 millones de visualizaciones. No, eso no me impresiona. Lo que me impresiona, y mucho, es que tanta gente tome eso como un argumento en favor del señor Milei, que hay que apoyar a Milei, porque sí, porque mucha gente lo apoya. Bueno, sí, pero también pasó con Hitler, también pasó con Chávez, y a Chávez yo lo vi, ¿ok? De manera, ya vale, alguien que le envíe el link a Freddy Asensio. Yo no voy a dejar de dar clase porque venga uno y me ponga en mi WhatsApp, pásame el link. No puedo, me arriesgo a salir de Zoom y desencuadrarme. Entonces, Freddy Asensio, alguien que le pase, por favor, el link. Ok, a ver si podemos seguir. ¿Y dónde estaba? Que ese es el problema, me desencuadran y dónde estaban. A ver, ahí viene Daniel Rocha, que si pierde el audio. Bueno, estaba en Churchill. Para Churchill, la mayoría se puede equivocar, de hecho se equivoca con frecuencia, la mayoría no es infalible y por eso la democracia no es un sistema perfecto. Sin embargo, es preferible a los demás. ¿Ok? A mí no me impresionan los 800 millones, sobre todo cuando empieza con Milei con dos grandes mentiras, adelante del mentiroso de Tucker Carlson. ¿Okay? Ya explicamos aquí quién es Tucker Carlson. Tucker Carlson es un mentiroso profesional que mintió en Fox News la noche que Donald Trump perdió las elecciones. Afirmaba públicamente que Donald Trump había ganado y que había fraude o intentos de fraude, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en su WhatsApp a sus amigos les ponía que no. Él sabía la verdad, mintió a sabiendas, ¿ok? Mintió a sabiendas y por eso tuvo una bronca ahí con Fox, lo echaron de Fox y después Fox tuvo que pedir disculpas, hubo un juicio ahí, un proceso judicial, una indemnización, un dinero de por medio, Fox tuvo que pedir disculpas, Tucker Carlson no pidió disculpas. Tucker Carlson es un coprófago, además de mentiroso. Es un coprófago y en este punto sí yo estoy de acuerdo con el Papa Francisco, de quien tanto he hablado aquí. Okay. En este punto sí. Periodista coprófago es el que revuelve la caca, el que come la caca y la distribuye y tal. Tucker Carlson es un coprófago, anda con un escándalo. El último escándalo de caca fue haber traído a una persona que dijo, un varón que dijo haber tenido sexo con Obama y drogas y tal, y de ahí el escándalo y la porquería. Entonces, ese es Tucker Carlson. Y Milei empieza en la entrevista con dos mentiras, pero enormes. La primera pregunta que le hace Tucker Carlson es, ¿cómo te hiciste famoso? Y él dice, yo era jugador de fútbol y era músico en una banda de rock. Dos grandes mentiras. Si era jugador de fútbol, pero nunca se hizo famoso, si nunca entró a primera división. Y es cierto, era músico en una banda de rock, pero no dejaba de tocar por ahí para los amigos. Pero eso sale al mundo
Y 800 millones de vistas, 800 millones de gente que se traga las mentiras. ¿Ok? Entonces, bueno, a mí no me impresionan las 800 millones de vistas. Lo que me impresiona es cómo tanta gente, no me refiero a la gente de izquierda, me refiero a la gente que se supone que es de nosotros, que se supone, bueno, que no es de izquierda y demás, toma los números como una señal inequívoca de que hay que apoyar a Milei. El que no apoya a Milei, como yo, por ejemplo, es un descastado, es esto, es lo otro, porque para insultar todos son rápidos, ¿no? No es solo Milei. Entonces, me sorprende. Me sorprende y en general me sorprende lo bajo y lo rápido que estamos cayendo en América Latina. Y esto va a ser una especie de prólogo, ¿no? Lo bajo y lo rápido que estamos cayendo. ¿Por qué estamos cayendo tan bajo y tan rápido? Bueno, por dos razones, anótelas por ahí, y ya sabe, si tiene preguntas, dudas, observaciones o críticas, póngalas en el chat o anótelas en un papel y después abrimos los micrófonos. Las dos razones poderosísimas por las cuales caemos tan bajo y tan rápido en América Latina son, primero, el relativismo ético y segundo, el relativismo cognitivo, conceptual, semántico. Vamos primero con el relativismo ético. Relativismo ético es el fin justifica los medios. Eso es relativismo ético. Eso es cuando Milei dice, la diferencia entre un genio y un loco es el éxito. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo el fin justifica los medios. ¿Ok? Si mis locuras me dan votos y con mis locuras puedo ser presidente, entonces están justificadas. Eso es el fin justifica los medios. ¿Ok? Bueno. El fin justifica los medios. Frase que se atribuye a Maquiavelo. Maquiavelo no dijo jamás eso. ¿Ok? Maquiavelo lo que dijo fue que para el vulgo, que es la mayoría, ¿ok? Para el vulgo, que es la mayoría, el éxito justifica los medios. Y como el éxito es el fin perseguido, esto equivale a el fin justifica los medios. Pero para el vulgo, no para la gente racional, pensante, sentido común, normal, digamos. No, para el vulgo, que es la mayoría, ¿ok? El fin perseguido es el éxito. Por tanto, el fin, es decir, el éxito, justifica los medios. Eso es lo que dice Milei. ¿Ok? Eso es relativismo ético. No lo dijo Maquiavelo, el fin justifica los medios. Lo que pasa es que a principios del siglo XIX, alguien, un editor, consiguió la copia del El Príncipe de Maquiavelo, el libro más conocido. El Príncipe de Maquiavelo, que había tenido Napoleón Bonaparte anotado por Napoleón Bonaparte, es decir, El Príncipe de Maquiavelo con las notas de Napoleón Bonaparte. Entonces prácticamente esa fue la única edición desde entonces, desde principios del siglo XIX hasta hoy. Hasta hoy en día no es fácil conseguir una edición del Príncipe de Maquiavelo que no sea con las notas de Napoleón. Y ahí donde Maquiavelo decía, bueno, para el vulgo el fin justifica los medios, eso Napoleón le escribió ahí, eso. Entonces, en realidad, la idea de que el fin justifica los medios, o sea, relativismo ético, de eso estamos hablando, ¿ok? Relativismo ético es de Napoleón, no de Maquiavelo. Y en todo caso, de un jesuita llamado Hermann Busenbaum, todos estos temas yo los dejo para
la conversación posterior, ¿okay? O usted lo puede investigar. Hermann Busenbaum, un jesuita alemán, investigue, ¿no? Si yo le digo cualquier cosa, no se quede con lo que yo le digo solo porque yo se lo digo. Investigue por su cuenta, investigue la historia de las notas de Napoleón y todo eso con relación al relativismo ético, es decir, el fin justifica los medios. Bueno, entonces, la diferencia entre un loco y un genio es el éxito, es firmado Javier Milei, bueno, eso es. ¿Ok? ¿Qué es relativismo semántico, cognitivo, conceptual? Es como, por ejemplo, cuando el padre Delgado viene y nos dice, bueno, según la apreciación de ustedes, el populismo es tal cosa. No, pero para mí el populismo es otra cosa, puede ser malo, puede ser bueno. Eso decía Laclau. ¿Okay? Para mí el populismo. ¿Pero qué pasa? ¿Se nos volvió relativista el padre Delgado? Sí, se nos volvió relativista. Ahora resulta que el populismo no es, o sea, el concepto no tiene un referente en la realidad. Tiene un referente para mí y puede tener otro referente para Chapa. Ah, bueno, eso es relativismo cognitivo. Y junto con el relativismo ético, es una de las razones por las cuales vamos muy mal en América Latina. Estamos cayendo muy abajo y muy rápido. ¿Okay? Vamos rumbo para Haití en muchos países, pero por la vía rápida. De esto podemos seguir hablando después. Yo, aquí ya sabemos, porque yo ya lo he explicado brevemente, lo resumo. La izquierda hace su trabajo, lamentablemente, y lo hace muy bien. Ahí está Boric en Chile, ahí está Petro en Colombia, ahí está Xiomara Castro en Honduras, ahora está Arévalo en Guatemala, y la derecha no hace su trabajo o lo hace muy mal. Entonces la derecha, si la izquierda triunfa, bueno, vamos para Cuba. Ahora, ¿qué pasa si la derecha le forma mucho, le pone muchas dificultades a las derechas malas, la vieja derechas malas politiqueras, las viejas, y las nuevas youtuberas, libertaria o conservadora, etcétera? Si impiden que el proyecto Cuba se consolide, Cuba, Venezuela, Nicaragua, ¿no? Entonces vamos para Haití, porque el odio, el caos, la violencia, los choques van a ser cada vez mayores, ¿ok? Entonces vamos para Haití, derecho para Haití y por la vía rápida. Entonces, ¿cómo entra Ernesto Laclau aquí? Bueno, Ernesto Laclau es el que reivindicó el populismo para las izquierdas. Es decir, en las izquierdas del siglo pasado, siglo XX, hicieron populismo, pero no tenían una justificación teórica. Ahí entra Ernesto Laclau. No tenían una justificación teórica, y se las proporciona Ernesto Laclau. Amigo de Chávez, amigo de Cristina, amigo de Castro, de Fidel y de Raúl, amigo de los Ortega, en fin, Ernesto Laclau. Ernesto Laclau es uno de los más malévolos argentinos malévolos, y eso es mucho hablar. Desde la Universidad de Essex, ¿okay? Ajá, gracias Jorge. Ernesto Laclau le dio un justificativo teórico y unas guías de acción práctica, ¿okay?, al populismo para las izquierdas. Hasta ese momento, hasta Ernesto Laclau, o sea, siglo XX, Ernesto Laclau publica a fines del siglo XX, ¿no? Las izquierdas habían hecho populismo, pero con un poquito de mala conciencia y cierta reserva
en muchos izquierdistas, digamos, de buena fe, que desconfiaban del populismo. Yo me acuerdo muy bien, porque estaba ahí, cuando las izquierdas en Venezuela empezaron a apoyar a Chávez, hubo una persona que no lo apoyó y fue Teodoro Pecó. ¿Okay? Uno de tantos izquierdistas respetables que ya falleció. Yo lo conocí personalmente. Un izquierdista respetable. Hay izquierdistas respetables. Sobre todo si uno lo compara con esta porquería de las derechas, como están vueltas ahora, ¿no? Un izquierdista respetable. Por cierto, otra izquierdista respetable es Rosana Kramer. Y se puede ver el video que hizo sobre si Milei es fascista o no es fascista. Lo hizo hace poco. Y se puede ver, el único problema es que, claro, como ella es de izquierda, se niega a admitir que el fascismo y el nazismo son de izquierda, originalmente de izquierda, hayan hecho o no pactos con la derecha en Alemania y en Italia, ¿ok? Pero en lo demás se puede ver, sobre todo en la parte donde ella empieza a definir populismo y la diferencia entre populismo y fascismo. Pero sigamos con Ernesto Laclau. Ernesto Laclau termina con las reservas que había, las pocas reservas que había en la izquierda contra el populismo, la desconfianza en el populismo y tal. Ernesto Laclau es el que viene con todo un aparataje teórico, supuestamente él es filólogo, ya falleció, era filólogo, especialista en lenguaje y comunicación, comunicólogo y todo eso. Entonces, Laclau fue el gran maestro de Pablo Iglesias y sobre todo de Íñigo Errejón, ¿okay? Que lo considera su ideólogo de cabecera a Laclau. ¿Qué es lo que hace Laclau? Y bueno, el arte de mentir hábilmente. Eso es lo que él... Demagogia sofisticada para la izquierda, aunque admite y le da permiso y justificación, además de guía práctica, a la izquierda para ser populista. ¿Okay? Le enseña a la izquierda a ser populista. Y entonces ya, claro, entrado el siglo XXI, ya con Laclau ya tenían lo que estaba faltando. Laclau dice, bueno, la sociedad está dividida en distintos sectores. ¿Cómo hacemos la izquierda para tener votos? Y bueno, para juntar votos la izquierda, porque los partidos de izquierda no siempre alcanzaban mayorías, amplias masas de votantes, excepto cuando empezó a hacer populismo, tipo Chávez, y todos los imitadores de Chávez, y Lula, y Cristina, etc. ¿Okay? Por ejemplo, tenemos que la sociedad está fragmentada. Hay, por ejemplo, los estudiantes quieren seguir sus carreras, los que no son estudiantes y que aspiran a seguir una carrera, los obreros quieren mayores salarios, las mujeres quieren beneficios en el trabajo, en fin, los deseos de la sociedad son múltiples, diversos y son muchos. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para encadenar las demandas sociales tan diversas? Y bueno, y ahí viene el significante vacío. Significante vacío es una palabra, un concepto, una expresión, ¿okay? Que en sí misma no significa nada, pero puede significar, y de hecho significa distintas cosas para distintas clases de gente, distintos sectores, distintos segmentos, que satisfacen sus necesidades. O esa es la ilusión, esa es la fantasía. Entonces él empieza ejemplificando con el peronismo, que Perón evita y todo. ¿Qué significa eso? Y nada, porque significa cosas distintas para el ama de casa, para el trabajador informal, para el obrero, para
para el hombre de campo, para el estudiante, para la mujer, para el hombre, para el católico, para el ateo, en fin, significa cosas diferentes. Y eso él le llama el significante vacío, ¿ok? Y es la llave maestra del populismo, ¿ok? Por ejemplo, vamos a poner más ejemplos. El bolivarianismo para Chávez. Él era Movimiento Bolivariano, MBR, lo siento y tal. O el concepto de Quinta República para Chávez. Eso es significante vacío. Es decir, no dice nada Quinta República o bolivarianismo, no dice nada, pero puede significar distintas cosas, decir muy distintas cosas, satisfaciendo distintas necesidades a distintos sectores de población, y así se suma votos. Y eso es Milei. Por eso es que yo detesto a Milei, discúlpenme los mileístas que se ponen intenso. Eso es Milei, la dolarización es un significante vacío. La casta es un significante vacío. ¡Viva la libertad, carajo! Otro significante vacío. ¿Ok? La Clau tiene la honestidad de admitir que el populismo puede ser de izquierda o puede ser de derecha. Y él dice, la Clau, lo que dice el padre Delgado, que el populismo no es bueno ni es malo. Ah, entonces, eso es relativismo ético. O sea, no es malo si lo uso yo, si lo usa al contrario es malo. Ay, por favor, ¿dónde hemos caído? Estamos muy abajo. Por eso yo digo que el relativismo ético y el relativismo semántico, cognitivo, conceptual, ¿okay?, son los dos motores que nos empujan cada vez más hacia abajo, al lodazal, al abismo, y cada vez más rápido en América Latina. ¿Okay? Entonces, tenemos esta cuestión del populismo en Ernesto Laclau. Es muy, muy importante. De hecho, a ver, Laclau fue amigo de Cristina, de Correa, y lo estoy viendo a Galo, hola Galo, amigo de Correa, amigo de toda la gente del socialismo del siglo XXI, y maestro de los que llegaron después como Pablo Iglesias y Íñigo Rejón, que enseñaban a Laclau. Y yo me acuerdo cuando llegué a la Universidad Central de Venezuela, a fines de los 70, estaba dominada por los marxistas y enseñaban a Laclau también. ¿Okay? Fines de los años 70. Era una cosa curiosa y muy, muy repetida en América Latina. La Facultad de Derecho de la Universidad Central de Venezuela estaba en manos del partido Copey, la derecha mala. Ah, pero Copey les había entregado a la izquierda la Escuela de Ciencias Políticas. Ay, ay, ay. Yo medio me salvé porque no estaba directamente en la escuela, sino en el instituto que dirigía García Pelayo, y eso estaba un poquito más a salvo de la izquierda, pero la escuela no. Y bueno, y ahí se enseñaba Laclau, puro Laclau. Y Laclau es populismo de izquierda, aunque Laclau tiene la decencia de señalar, marcar, que el populismo puede ser de izquierda o de derecha, que no es malo en sí mismo, lo mismo que dice el padre Delgado, ¿okay?, no es malo en sí mismo, ¿okay?, y que la izquierda tiene permiso moral, digamos, para usarlo, y él da alguna guía práctica, y la guía práctica fundamental es el significante vacío. ¿Ok? Bien. Entonces, Mijail dice Laclau con C, Mijail. Laclau con C. Bueno, a ver, voy a darle primero al chat. Y después del chat vamos a... le voy a pedir a Tapia que compartamos a Román Jacobo, ¿ok? Sí, sí. A mí siempre me generó mucha desconfianza de ir con la mayoría, dice Martín Rodríguez. Ok, bueno, pero
no digo que uno debe desconfiar de la mayoría, pero no debe confiar ciegamente porque es mayoría. O sea, todo tiene que revisarlo, no importa si es una mayoría o una minoría, investigue. Es la predicación del apóstol Pablo. O sea, revise todo, la izquierda, la derecha, el centro, revise todo, la mayoría, la minoría, la mayoría abrumadora, la mayoría simple, la mayoría de 2/3, no importa qué mayoría sea, la minoría, la hiperminoría muy chiquita, revise todo y se quede con lo que es bueno y sale con lo que es malo. A Tucker Carlson le perdona, pero es que ni siquiera lo conocen. Es pro vida, Tucker Carlson es pro vida. Ajá, sí. Todas las mentiras se le perdonan. Por cierto, me reí mucho, me río mucho cuando veo a Muñoz y Turrieta apoyando a Milei. Pero si Muñoz y Turrieta me dijo a mí, me cayó a mí en Twitter porque el libre mercado es para tontos. ¿Se acuerda el episodio que tuve con Muñoz y Turrieta en Twitter? El libre mercado es para tontos, defendiendo a Donald Trump y al proteccionismo y las barreras arancelarias y las guerras comerciales. El libre mercado es para tontos. Ajá, pero él tiene que pasar ahora por encima de lo que me dijo a mí para apoyar a Milei, que parece o es supuestamente libre mercado. Entonces, ¿cómo es? Ah, no, es que esas cosas son las que a mí me impresionan. Los dos relativismos, el relativismo ético, el relativismo cognitivo, le permite a la gente cambiar de camiseta como de calzoncillo, ¿ok? Y hoy decir una cosa y mañana decir otra. Es que por eso insisto en el día de hoy en relativismo ético y relativismo cognitivo o semántico. Bueno, ok, Dina. La Clau, Mijail, dice que lo estudiaban en Luz. Sí, bueno, o sea, mucho antes que tú estuvieras en Luz, Mijail, yo estuve en la Central de Venezuela, Instituto y Escuela de Ciencias Políticas, y eso era puro La Clau. Copey, dice Osman Domínguez, Copey fue la cara decente de la teología de la liberación. Y su mayor representante fue Rafael Caldera, el padre verdadero del chavismo, antes llamado chiripero. No sabía lo que cuenta aquí Mijail. Pablo Muñoz y Turrieta publicó una foto de la Virgen pisoteando la bandera de Gánser. Hacer eso y respaldar a Milei es una contradicción. Pero es que las contradicciones están a montón. Y los cambios de camiseta. ¿No está Laje apoyando a Milei después de haber hablado peste, con mucha razón, de lo que él llamaba el mundillo de los liberales? Y ahora resulta que Laje es el primer apoyador de Milei. Son cosas que, como digo, ya nadie ama la camiseta, así es, no tienen camiseta, se ponen hoy una, mañana otra, no hay ningún problema. Bueno, a ver, Tapia, si puedes, por favor, vamos a seguir con... otra cosita. Otra cosita. Jorge Chapas me pasó esto que yo dejé ahí en el chat, de Harry Frankfurt, esto es sobre la manipulación de la verdad. Está en español el título, On Bullshit, porque la palabra bullshit no le encuentran una buena traducción al español. ¿Ok? Entonces, bullshit, bueno, pero tiene una traducción. Por ejemplo, en Venezuela, bullshit es hablar paja. Eso es exactamente bullshit. Si yo
no me equivoco, si yo no estoy mal, si a mí me piden una buena traducción en español para bullshit, es lo que en Venezuela se llama hablar paja. ¿Ok? Entonces, muchas gracias a Jorge Chapa porque me lo pasó antes de que yo lo encontrara. Me ganó Chapas ahí, me lo encontró antes que yo. ¿Okay? Después entonces yo, investigando a la Clau y compañía, tropecé con este, está en español, son 40 páginas, ahí lo tienen el PDF en el chat, este escrito de Harry Frankfurt on Bullshit. Y es muy importante el escrito de Harry Frankfurt, ¿ok? Porque ayuda a entender cómo la muerte del lenguaje o el naufragio de las palabras, la muerte del lenguaje. Hoy ya no se puede hablar. Porque uno le dice a usted el populismo, pero ¿qué entiendes tú por populismo? O que no, bueno, pero es que la demagogia, ¿y qué entiendes tú por demagogia? ¿Y qué es para ti la realidad? ¿Y qué es para ti la verdad? Como el famoso Pilato, ¿no? Bueno, el arcángel, ok. Entonces, esto explica cómo el relativismo semántico o cognitivo junto con el relativismo ético es lo que nos está hundiendo cada vez más abajo y cada vez más rápido. ¿Ok? Bueno. Ok, dale, Tapia, por favor, vamos a seguir con eso, populismo, la ilusión de todas las respuestas. Insisto, aquí tiene Gustavo Román Jacobo, es un profesor de Costa Rica que ha escrito lo mejor que yo he encontrado en español sobre populismo. Son 22 páginas. Vamos a darle, fíjese, las definiciones son excelentes, aunque él dice que no va a dar una definición, ¿no? Pero aquí donde vemos en la página 2, el populismo al final, ¿no? La ira como alivio, ahí tiene. Yo les digo, pero que el voto Milei no es un voto libertad, no es un voto Milei, es un voto bronca. Pero es que no entienden, te embisten, no entienden. Hay infinidad, yo he visto por lo menos 3 focus group con votantes de Milei en las PASO que no tienen la menor idea de la libertad, ni el liberalismo, ni el anarcocapitalismo, ni el libre mercado. No. Votaron por Milei porque Milei representó, actuó, o sea, un showman, ¿ok? Y entonces empezó a gritar, a insultar, a mover la cabeza, la cara, los brazos, a hacer aspaviento, ¿ok? Y dar espectáculo. Y ese espectáculo, al principio lo llevaban a los canales para que subiera el rating, y los peronistas lo empezaron después, enseguida lo empezaron a fogonear para que rompiera Juntos por el Cambio. Y no pocos para que presentara una mala imagen del liberalismo, una especie de caricatura. Acuérdese que durante 20 años tuvimos a los Kirchner porque la caricatura del liberalismo que habían hecho Menem, Cavallo, de la Rúa y la dolarización, la dolarización disfrazada o mala que fue la caja de convertibilidad, ¿no? La convertibilidad de Cavallo. Bueno, eso le dio mala prensa, mala imagen al liberalismo, ¿ok? Y ahora otra vez mala imagen al liberalismo. Bueno, entonces, dice Román Jacobo, basta el malestar extendido e intenso, y ese malestar
puede deberse, sí, a un deterioro de la calidad de vida por caída en los ingresos económicos, pero también al miedo y a la ansiedad de sufrir esa caída o a la envidia frente a la mejoría relativa de otros grupos sociales, sin que el propio haya sufrido menoscabo alguno en la situación. Fíjese, aquí viene deterioro en la calidad de vida por caída en los ingresos económicos. Bueno, ira, pero también miedo y ansiedad, ¿ok? Yo no lo sufrí todavía, pero tengo miedo de sufrirlo. La baja en el nivel de ingresos, o sea, vivir mal, ganar menos y vivir mal o vivir peor. ¿Ok? Y envidia frente a aquí entra la histeria anticorrupción. Yo soy un convencido de que, ok, la izquierda es la envidia de los empresarios porque son ricos, porque ganaron dinero y tal. Pero la histeria de anticorrupción es la envidia contra los corruptos porque también son ricos, hicieron dinero, si bien no de la misma forma que los empresarios en la competencia de mercado. Entonces lo hicieron gracias al Estado y bueno, y ahí hay envidia también. Entonces por eso es que a nosotros desde que arrancamos, desde 2016 que arrancamos ahí con Rodrigo Mora, que fue nuestro primer presidente, yo siempre le doy el reconocimiento que se merece, ¿okay? Desde que arrancamos, nos empiezan a tirotear. No, pero es que ustedes tienen que apelar a las emociones y sentimientos porque la gente no es pura razón y argumentos lógicos y bla, 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 bla. Sí, bueno, pero ¿a cuáles sentimientos y a cuáles emociones? Hay emociones y sentimientos buenos y emociones y sentimientos malos, aun cuando los sofistas dicen, no, 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 eso no es así. Más relativismo, ¿ves? Las emociones y sentimientos son eso, son emociones y sentimientos, no son buenos ni malos. Ok, no, no es así. Entonces dice, página 2, al final, la frustración puede obedecer incluso a sentires y pensares donde lo económico es lo de menos. ¿Ok? Bueno. Entonces, la indignación, los inventados. Vamos a la página 3. Primer acorde, desasosiego, relato. No sabemos lo que nos pasa y eso es precisamente lo que nos pasa. No saber lo que nos pasa. Ortega y Gasset. Desasosiego, confusión, no saber en qué creer. Esto es perplejidad. Esto es muy importante cuando hablábamos de López Obrador y la cuarta transformación. Ve, ahí tiene otro significante vacío. Cuarta transformación. Eso es otro significante vacío. Entonces, las mañaneras, él da su información a su gente. O sea, él encontró la solución para el problema de la apatía, donde los politólogos todavía están un poco enredados y no alcanzan a ver la respuesta. López Obrador encontró la solución, las mañaneras, todos los días, entre 1 hora y 3 horas, todos los días. Le proporciona, y es un gran éxito, también tiene millones de visualizaciones dentro y fuera de México, porque le está dando a la izquierda sus explicaciones, ¿ok? Claro, son explicaciones sesgadas, equivocadas, erradas, mentirosas, lo que usted quiera, pero le pasa una información que su gente necesita para superar la perplejidad que lleva a la apatía. Perplejidad es no saber a quién creerle o no saber en qué creer. ¿Ok? Bueno, entonces, página 3 abajo. Una explicación de lo que pasa lo suficientemente simple. Ahí está. El simplismo, típico del populismo. Simple, tiene que ser simple. La dolarización. Claro, es el significante vacío de la clave.
la dolarización, la casta, viva la libertad carajo. Simple. Son unos chorros, son todos unos chorros, y los periodistas son todos unos desobrados. ¿Ok? Y los liberales que no están conmigo son unos traidores. Todo son explicaciones simples y presentan enemigos a los cuales dirigir el odio. Sí, es un discurso de odio, ¿qué le vamos a hacer? Esa es otra de las razones por las cuales a mí no me gusta. Una explicación de lo que pasa lo suficientemente simple como para que cualquier, por menos luces que tenga, la comprenda y sea capaz de reproducirla entre los suyos. Esto es importante por el mensaje en dos pasos, ¿no? El mensaje en dos pasos significa que en la familia no todos están pendientes de la prensa y demás, pero el tío que está jubilado, él sí, él está pendiente de la prensa. Entonces el tío que está jubilado y está pendiente de lo que dicen los diarios, la radio, la televisión, retransmite, reproduce al resto de la familia lo que él interpreta, pero lo suficientemente contraria a la interpretación más ampliamente aceptada de los hechos como para que sus difusores y quienes la asuman y compartan se sientan por ello portadores de una verdad oculta, privilegio de mentes despiertas. Es una especie de gnosticismo, ¿no? Yo sé algo que los demás no saben. Yo tengo un dato, tengo una información privilegiada. Conozco algo que los demás no conocen. ¿Okay? Eso es importante porque te hace sentir superior al otro. ¿Ok? En fin, el viejo, aquí está en la página 4 al principio, el viejo orgullo gnóstico de saber lo que la mayoría ignora hace clic con el deseo de encontrarle un sentido al caos, acaso una solución. ¿Cuál es la solución? La motosierra. Así que la motosierra ese es un símbolo vacío, ¿eh? La motosierra. Bueno, ahí está. Saltemos esto del COVID. Vamos al final de la misma página 4. La explicación de lo que pasa, considerado esto último, debe ser política. ¿Ok? Esta naturaleza del relato populista, simplista, de fuerte carga emotiva y especialmente manufacturado para su consumo rápido, esto es esencial, tiene que ser rápido, dame un video de medio minuto, dame un texto de 4 líneas. No, Mansueti, no, mucho texto, me decían cuando yo escribía. Ahora que hago, que grabo, no, Mansueti, muy largo. ¿Me entienden? Tiene que ser consumo rápido. Y para ser compartido en un gesto expresivo que a la vez se convierte en un acto de definición identitaria, explica la afinidad electiva entre el populismo y las redes sociales. Esto es importantísimo. El renacer del populismo es porque las redes sociales son el espacio ideal para el populismo, para las fake news, para las interpretaciones torcidas, para los insultos, para la ira, para el odio, para las agresiones. Y las redes sociales son ideales para eso. Si vos estás en una conferencia, si estás dando una charla a un grupo de 20, 40 o 50 personas, la que sea, hay un cierto autocontrol, tanto en el que habla como en los que escuchan. En las redes sociales no hay ningún autocontrol, ahí sale el insulto y ahí sale la agresión y ahí sale lo peor de nosotros mismos. Las redes sociales sacan lo peor de nosotros mismos. ¿Ok? Entonces, la afinidad electiva entre el populismo y las redes sociales digitales y entre el populismo y un fenómeno más amplio de la posverdad. ¿Ve? ¿Se acuerda que yo le dije, mire, la posverdad es el relativismo semántico, cognitivo, ¿ok?
Conferirle una narrativa al malestar le da un sentido a la ira que lo alivia y permite focalizarla. Pero eso ya es parte del segundo acorde. Bueno, vamos a la página 5. Vamos avanzando. Mire, esto es oro puro, ¿eh? Este señor de Costa Rica, yo no lo conocía. Es oro puro. Esto o sea, no sé, yo no puedo apoyar al populismo porque el populismo es esto. ¿Ok? El populismo fomenta el odio, todos los malos sentimientos. ¿Ok? Afrenta culpable. Informadas por el relato populista de que su malestar o su sufrimiento no tienen un origen divino, no son resultantes de un conjunto indeterminado, azaroso, inconocible e inconocido de circunstancias, ¿ok? Entre las que se encuentran acciones de las que ellos mismos son responsables. Ah, no, yo no soy responsable de la casta, sino que tienen una explicación política. Las personas pueden internalizar ese dolor y su frustración asociada como una afrenta. Alguien le hizo esto, la casta. No soy pobre ni fui empobrecido, no perdí mis bienes, fui despojado. No habló toda la vida la izquierda de los desposeídos. Bueno, eso de los desposeídos es típicamente populista. No es que me sienta mal, soy víctima. Es lo que Nietzsche llamaba buscar un causante responsable que posibilite el alivio del desahogo de los afectos. Yo sufro, alguien tiene que ser culpable de esto, y ese yo es tanto personal como colectivo. Bueno, la cultura de la queja. ¡Oh! El lugar de la víctima. Ahí está. La víctima se imagina siempre inocente y a partir de esa sola condición también virtuosa. ¿Ok? Hay una virtud en el sufrimiento, se atribuye valor ético a las circunstancias de padecer, tiene una honda raíz religiosa, ¿ok? Tan honda que subsiste desapercibida en los discursos progresistas de las políticas de identidad. Y esto no es cristiano, como algunos anticristianos, no. Lo cristiano es todo lo contrario. Lo cristiano es el evangelio. ¿Y qué significa evangelio? ¡Buena noticia! ¿Ok? Bueno. Bueno, ira, vituperio, alivio, ofensa y venganza, retaliación, y todo lo ven en estos términos. La señora Mamela Fiallo está, dale que te dale con que yo le he declarado la guerra a Verónica. Yo no le he declarado la guerra a Verónica. A Milei puede ser, pero a Verónica no. O sea, Verónica se fue, nada más. Y lo que le hemos dicho, que sea feliz, se fue porque mucha gente no quiere estar con nosotros porque quiere apoyar a un candidato X, Z, que le gusta. Bueno, perfecto, está en su derecho. ¿Ok? Pero lo único que hemos aclarado es que Verónica ya no tiene nada más que ver con nosotros, igual que tantos otros que se fueron. Bueno, aquí viene Robespierre, la guillotina y todo. Vamos a... concentración de toda la frustración y la conciencia de fracaso que el grupo experimenta, el otro enemigo del nosotros. Ahora, yo puedo encontrar un montón de similitudes entre el discurso Milei y el discurso de la izquierda, porque cuando yo era jovencito estaba ahí en el discurso de la izquierda, el otro es el enemigo, decía, los Estados Unidos son el enemigo, las venas abiertas de América Latina. ¿Y Milei? Ah, China, no, yo con China. Ay, 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 siempre el otro es el culpable. Okay. Bueno, son asombrosas las coincidencias entre el discurso de Milei y el discurso que yo escuchaba en la izquierda, ¿no? Ajá. Aquí está. Esto está fenómeno en la página 6 en el medio. Inerarity, desmonta la patraña, la casta política. En las democracias representativas es imposible, dice Inerarity, busque por ahí en Wikipedia quién es Inerarity, es muy recomendable. Es imposible que unas élites, casta política,
tan incompetente, tan ladrona, tan horrible, haya surgido de una sociedad que por lo visto sabe perfectamente lo que debería hacerse. Ve en ella, esto es inherente, es muy, muy importante, una falta de sinceridad de la sociedad respecto de sí misma. Porque esa crítica ritual a los políticos nos permite escapar de algunas críticas que si no fuera por ello deberíamos dirigirnos a nosotros mismos. ¿Ok? Así que los políticos son los terribles. Ajá, y los abogados, y los médicos, y los ingenieros, y los albañiles, y los plomeros son todos perfectos. Esa es la crítica de Innerarity, que enlaza con Ortega y Gasset. Es que ya Ortega había visto esto. La unanimidad, estoy en página 6 abajo, la unanimidad con que todas las clases españolas ostentan su repugnancia a los políticos. Diríase que los políticos, habla Ortega aquí, son los únicos españoles que no cumplen con su deber ni gozan de las cualidades para su menester imprescindible. Mire lo que dice a continuación. Diríase que nuestra aristocracia, nuestra universidad, nuestra industria, nuestro ejército, nuestra ingeniería, son gremios maravillosamente bien dotados, que encuentran siempre anuladas sus virtudes y talentos por la intervención fatal de los políticos. Si esto fuera verdad, ¿cómo se explica que España, pueblo de tan perfectos electores, se obstine en no sustituir a esos perversos elegidos? Hay aquí una insinceridad, una hipocresía. Poco más o menos, ningún gremio nacional puede echar nada en cara a los demás. Allá se van unos y otros en ineptitud, falta de generosidad, incultura, ambiciones fantásticas. Los políticos actuales, dice Ortega en los años 20, hace 100 años, ¿okay?, son fiel reflejo de los vicios étnicos de España. Eso es cuando Milei grita de la casta. Habría que preguntarle, oye, pero la casta son extraterrestres, vinieron en un plato volador, se apoderaron de la Casa de Gobierno y de los ministerios, ¿okay?, son extraterrestres, llegaron en un plato volador. Por eso decía Ortega hace 100 años, los políticos actuales son fiel reflejo de los vicios étnicos de España, agrego yo, y los hemos heredado nosotros, ¿okay?, y aún a juicio de las personas más reflexivas y clarividentes que conozco, son un punto menos malos que el resto. ¿Okay? Aquí viene algo que es importante en el populismo, hacia el futuro siempre postergado, el pasado como promesa. Ahí está. Ahí están las nuevas derechas populistas, las nuevas derechas malas populistas. Milei, Argentina fue el país más rico del mundo. Mentira, no fue así. Argentina junto con Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Canadá, hace 100 años era una promesa, era un país emergente, en fin, le estaba empezando a ir muy bien, pero no era el país más rico del mundo, ¿no? Y ahí está Donald Trump, hacer a Estados Unidos grande otra vez, o sea, el pasado como promesa. Por eso digo, este texto es lo mejor que hay, olvídese. El pasado como promesa, y ahí están los otros, los de la derecha mala nueva, entre comillas, ¿no? La hispanista. Milei, el pasado argentino de la época de Roca, ¿okay?, o de Avellaneda y demás, que probablemente se arruinó con Centeña, que le concedió el voto universal a la gente, bueno, y los hispanistas, no, el imperio español, que era una maravilla, ay, dale. Y los ingleses tienen la culpa, porque los ingleses echaron a rodar la leyenda negra antihispánica, antiespañola, bla, 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 bla. Ay, en fin, bueno, ya tuvimos 1 hora, uy, me pasé. Vamos a dejarlo aquí. Por favor, acuérdenme que estamos terminando
la página 7. Es que tiene mucho hueso, tiene mucha carne, tiene mucho jugo este señor Román Jacobo. Es algo extraordinario, así que vamos a dejarlo por aquí y vamos a abrir el chat. A ver, el chat. Milei, el Polo del peronismo. Bueno, Polo es otro populista ignorante, de lo último, pero bueno, ahí lo tienen, ahí está. Por eso digo que vamos para abajo, vamos muy abajo y vamos rápido para abajo, porque la calidad de la clase política es cada vez peor. Ahora, insisto, es un reflejo de que somos todos, ¿eh? La clase política no llegó en un plato volador. No viene de otro planeta, no. Sale de nuestra sociedad, ¿ok? Como diría Ortega, sale de nuestras universidades, sale de nuestras iglesias, sale de nuestras escuelas y colegios, sale de nuestros gremios empresariales, sale de nuestros sindicatos con los cuales Milei está haciendo pactos ahora, en fin. O sea, no, es un reflejo de lo que somos. El populismo es una adicción para el politiquero que lo practica y es adicción para el pueblo que pide más y más populismo. Ya no hay marcha atrás, dice Martín Rodríguez, cuando te empieza a gustar en campaña electoral político. Por eso Chávez, pregunta a Mijail, se encadenaba tanto como AMLO. No, AMLO se encadena todos los días. Más bien los fines de semana descansa. Chávez se encadenaba los domingos, ¿te acuerdas? A los presidentes. Bueno, Panezzo. Importante Panezzo, gracias. Esto de saber lo que otro no sabe es la teoría de conspiración. Aquí hemos aclarado muchas veces, oiga, hay conspiraciones reales, ¿ok? Por ejemplo, sí, a Kennedy no lo mató una sola bala, que dio una vuelta a la bala, era la bala mágica, ¿no? Y después le pegó al gobernador Connell. No, hay conspiraciones reales, pero ahí es donde entra el discernimiento de nosotros, qué es lo real y qué es lo fantasioso, qué es lo ficticio, qué es lo engañoso o mentiroso en una teoría de conspiración. Hay teorías de conspiración que se han comprobado, sí, cómo no, pero también hay otras que son súper fantasiosas, ¿ok? Yo le comentaba a Fabián, por ejemplo, el terraplanismo. Ahí tienen la Lilia Lemoine, el terraplanismo, ¿ok? Yo no estoy de acuerdo con el terraplanismo, pero sí le comparto con Lilia Lemoine un punto que ella hace. Tenemos que cuestionar lo que nos enseñaron en la escuela. Tenemos que cuestionar todo lo que nos enseñaron en la escuela, o casi todo, digamos, 2 más 2, 4 no, pero casi todo lo que nos enseñaron en la escuela, dice Lilia Lemoine, a propósito de si la Tierra es redonda o no, tenemos que cuestionarlo. Y tiene razón en ese punto, ¿ok? Tiene razón en ese punto. Pero ahí es donde yo digo, bueno, entonces cuestionate que las Malvinas son argentinas. Resulta que la casta te mintió con la inflación, te mintió con la política, con el Congreso, con las leyes laborales, con las leyes de la agricultura, los subsidios, el dólar blue, el tipo de cambio, la tasa de interés. Te han mentido en todo. Pero cuando te dijeron las Malvinas son argentinas, entonces eso es verdad. No, no es verdad, no es verdad. Las Malvinas ni se llaman Malvinas ni son argentinas, ¿ok? Se llaman Falkland. E incluso antes, alguna vez se llamaron Sebaldina, porque cuando en 1833, cuando Inglaterra ocupó las islas Falkland, así se llaman, ¿ok? Había 4 potencias que se disputaban esas 2 islas. 4. España, Inglaterra, Francia, de ahí viene el nombre Malvina, y Holanda, de ahí viene el nombre Sebaldina por Sebald de Boer. Y Argentina no existía, existía el estado de Buenos Aires separado del resto, que era toda la Patagonia de Buenos Aires y la Patagonia de Buenos Aires para abajo,
y la Confederación, que era el resto. Entonces, Argentina no existía. Y desde 1833 hasta ahora, la ocupación británica fue continua, fue pública, pacífica, continua, consentida y disputada esporádicamente. Esas 5 condiciones confieren derecho a la posesión. Eso es derecho internacional básico, ¿ok? Tercer semestre de la Escuela de Derecho. Lo que pasa es que la educación legal hoy está horrible. Pero cuando hay una reclamación territorial, sucede lo siguiente. Se pone en una balanza, por eso la balanza es el símbolo de la justicia. ¿Por qué? Porque Argentina reclama algo que tiene Inglaterra. Muy bien. ¿Cuáles son los títulos de Inglaterra? Esto que yo les digo, la posesión con 5 características que da derecho. ¿Ok? Desde 1833 hasta el día de hoy, sacando los 2 meses de ocupación ilegal de 1982. Y en el otro platillo se ponen los títulos argentinos. ¿En qué basa Argentina su reclamación? Solo en 2 títulos que son bastante flojos. La herencia de España, que ok, pero es flojo porque España se lo disputaba con otras 3 potencias. Y la continuidad geográfica también es flojo, porque hay infinidad de casos de continuidad geográfica, no es continuidad política. Es decir, yo a mis estudiantes les ponía el ejemplo en Venezuela, y por eso me echaron de la universidad, siguiente, es como si yo me metiera hoy por la violencia en la casa de Chapa, y le dijera, y Chapa me dijera, no, pero es que esta casa es mía y ha sido mía de mis padres, mi abuelo, mi bisabuelo. Sí, pero tu tatarabuelo se la robó a mi abuelo, por lo tanto tenés que salir y entro yo. Y además, yo vivo al lado. Esos son los 2 únicos argumentos argentinos. ¿Ok? En fin. La teoría de la conspiración. Ok. Políticos populistas, dice Martín Rodríguez, dicen, los pobres y campesinos no entienden de política, cuando lleguemos al poder nos entenderán, por ahora el pueblo ignorante no nos... Ah, bueno, sí, pero siempre hay justificaciones para el populismo, ¿ok? ¿No dice el padre Delgado que el populismo puede ser bueno, puede ser malo? O sea, si lo uso yo es bueno, si lo usa el contrario es malo. Eso es relativismo ético de lo peor. Mamela Fiallo, dale con la... Mamela Fiallo, la horda antiprotestante y antiliberal, la utopía del reino llevado por una versión de Isabel I de Castilla. Sí, ok. Bueno, Martín Rodríguez menciona a Verástegui. Me están atacando por mi película. No, nadie te atacó por tu película y es victimismo. Lo acabamos de ver en Román Jacobo, hacerse la víctima, sale Verástegui. Me censuraron la película. Nadie te censuró. El director mismo de la película tuvo que salir a desmentirlo. Nadie te censuró, Verástegui. Pero se hace la víctima. López Aliaga. López Aliaga le echó la culpa a Odebrecht, diciendo que Odebrecht impedía que fuese alcalde. Los ultracatólicos están contrarios al liberalismo. Y, sí, ahora se han vuelto antiliberales por todo el cañón. ¿Ok? Bueno, a eso les lleva el hispanismo y el odio a los ingleses. Entonces, si conoceré eso yo de Argentina de cuando yo era joven. Paneso, palabras comadreja de Hayek. Sí, Paneso, una palabra comadreja, ¿ok? Es parecido, pero no es lo mismo. A ver, la palabra comadreja es como social, se agrega a un sustantivo como justicia y le cambia el significado. La justicia social no es justicia, ¿ok? La ley social no es ley. Eso es la palabra comadreja de Hayek.
el significante vacío de la clau es parecido, pero no es igual, ¿ok? Siempre es relativismo, pero no es igual. Significante vacío no significa nada. En Hayek significa lo contrario. Aquí no significa nada y significa lo que las personas desean. Le abrieron juicio. Sandra Álvarez pregunta si el caso del pacto con Irán es el que llevaba Nisman. Ese es el que dicen que llevaba Nisman, ¿ok? Pero en realidad, no sé, ¿por qué no se sabe quién mató a Nisman o quién mandó a matar a Nisman? Porque como dice un youtubero ahí que tiene un apellido muy difícil, después te lo paso, haceme recordar para que te lo pase, ¿ok? Para matar a Nisman hacían cola, ¿ok? Había cola para matar a Nisman, porque eran muchos. Había una cuestión de un submarino que cuenta este señor, un submarino porque ¿qué es el estado profundo? A ver, esto lo hemos explicado aquí. El estado profundo no es otra cosa que los sótanos de la Casa de Gobierno, digamos, los sótanos del gobierno, pero son sótanos muy amplios donde hay lugar para mucha gente con intereses encontrados y cada quien llevando su propia agenda. Parece que Nisman investigó unos submarinos que transportan droga, ¿ok? Y que se los querían fabricar en Venezuela, fabricar en Argentina, llevarlos a Venezuela y de último destino Rusia, porque son submarinos, no sé, yo no entiendo de submarinos nada, pero él dice que son submarinos indetectables por los radares, al menos radares convencionales, que hasta entonces ahí esa era una de las razones por las cuales un grupo determinado quería matar a Nisman, pero había un montón de otros grupos, repito, en el estado profundo, es decir, en los sótanos de la Casa de Gobierno, así como en los sótanos de cualquier edificio, hay distintos lugares para aparcar coches. Bueno, también en los sótanos, ese es el estado profundo. Y esa es la diferencia entre conspiración y teoría de conspiración. La teoría de la conspiración, que normalmente es falsa, cree que el estado profundo es algo monolítico, ¿no? Que tiene una agenda y una vertical. Y no, el estado profundo es como los sótanos, donde hay un montón de gente y cada uno lleva su propia agenda. Estos querían construir un submarino, estos otros querían culpar a Irán del atentado a la AMIA, cosa que es muy dudosa. En fin, hacían cola para matar a Nisman. ¿Ok? Después te lo paso, Sandra, si me haces acordar por el privado. Sí, había un gobernador que dependía de Buenos Aires. Sí, había un gobernador, pero... o sea, había un gobernador, pero, insisto, después... hubo ocupación durante más de 100 años y ocupación con 5 características. O sea, te vuelvo a repetir el ejemplo que yo les daba a mis estudiantes en Venezuela y me echaron de la universidad. Yo no me puedo meter a tu casa por la violencia y decir, en 1833 tu bisabuelo le robó esta casa a mi bisabuelo y como además yo vivo al lado... No. Por favor. Y ojo, a Milei lo castigaron, lo acaban de castigar por el tema de Mondino, que se metió con el mito nacional de la Malvinas. A Menem le pasó lo mismo. Menem entendió que las Malvinas ni se llaman Malvinas ni son Argentinas, ¿ok? Entonces, pero no lo dijo, sin embargo obró en consecuencia. Menem restableció las relaciones con Gran Bretaña y claro, eso tuvo un costo político muy grande, pero después vino el 1 por 1 y bueno, en Venezuela no fabrican ni lancha actualmente, dice Micael. Ok, bueno, a ver,
¿Alguien tiene algo para comentar aquí? ¿Alguien tiene algo para comentar? ¿No? Me extraña. Mijail, dale. Bueno, con el tema de que le mencioné, los ultracatólicos, ahorita hay un ataque bastante fuerte, porque estoy asombrado es que ellos, o sea, y el colmo que viene, la mayoría, un gran fragmento de ellos vienen de Argentina. Entonces, por un lado lo ves atacando, diciendo el liberalismo es pecado, el liberalismo esto, aquello, y por otro lado, la mitad de ellos están apoyando a Milei. Eso es una contradicción, pero el otro problema es que otros que, o sea, que simplemente hablan de la doctrina social de la iglesia y ya lo que le falta es ponerse la gorra con la estrellita roja, la gorra soviética de la estrellita roja, porque ellos creen que el Estado es quien tiene que hacer o sea, la obra social. Entonces, cuando uno trata de hablar con ellos, por cierto, profe, estoy a punto yo le voy a hablar en privado un detallito que posiblemente tenga un debate con un católico de estos, ultraconservadores. Un debate con él sobre, porque ellos dicen que el liberalismo es la raíz de todos los malos actuales de la sociedad, como la ideología de género, esto, aquello, que no es el socialismo ni el comunismo. Claro, obviamente ellos no conocen las obras juveniles de Marx, que yo aprendí con usted porque no sabía que existían antes. Entonces, cosa que vamos a tener que conversar en privado después para que me ayude con eso, para llegar con ametralladoras al debate. Gracias, Mijail. Bueno, aquí hemos explicado, brevemente lo resumo antes de darle la palabra a Chapa. Brevemente lo resumo. Estos católicos, aparte de idealizar o sea, hacen política con el pasado, que es un vicio de todo populista, y dale con el pasado. Ahora viene Verástegui con la guerra cristera. Yo lo puse en mis tuites sobre Milei, el pasado de los 70 para la vice de Milei, la Villarruel. Ella quiere memoria completa. Tiene razón. Pero, ok, pero, ¿qué vas a hacer? ¿Memoria completa o vas a hacer reformas liberales? Porque si vas a hacer reformas liberales no puedes echar gasolina o nafta, como decimos en Argentina, nafta a las brasas de la tragedia de los 70. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con los hispanistas católicos y tal? Primero, confunden la Revolución Francesa con el liberalismo clásico, que es una tradición medieval, cristiana, ¿ok? Y la Revolución Francesa no tiene nada que ver con el liberalismo clásico, pero ellos arbitrariamente dicen, no, pero es que la Revolución Francesa viene de la Reforma Protestante, pero no cuadra, no cuadra. La Revolución Francesa no viene de la Reforma Protestante, viene del Iluminismo, ¿ok? De la era de la razón, de Voltaire, de todo, Rousseau, etcétera. No. Esas son las raíces ideológicas de la Revolución Francesa. No es Lutero, ni Calvino, ni Cranmer, ni nada que ver. Y entonces dicen que la Revolución Francesa continúa en la Revolución Rusa, lo cual es cierto, ¿ok? Pero es simplemente que ellos no se toman el trabajo de leer a los protestantes. Han leído a Groen van Prinsteren, han leído a Abraham Kuyper y a Herman Bavinck. No han leído nada de eso. Entonces, como no han leído nada de eso, le echan la culpa a Lutero. Lutero y Calvino fueron los malvados, sobre todo Lutero, y la tienen con Lutero. Y bueno, es que Lutero echa abajo la misa, la Eucaristía y por lo tanto el sacerdocio, o sea, le quita autoridad, le quita legitimidad al sacerdocio, por eso le tienen tanta fobia a Lutero.
Ahora, de todos modos, ¿de qué trata la política? La política trata del pasado. Yo tenía entendido que del pasado trata la historia. Y el pasado es materia de los historiadores. Tenía yo entendido que los historiadores se ocupan del pasado, acerca del cual no siempre se ponen de acuerdo, ¿ok? Siempre hay 2 o 3 o más interpretaciones de cada hecho histórico importante, pero es materia de los historiadores, no de los políticos. Yo tenía entendido, creía yo, ¿okay?, que los políticos nos ocupábamos de buscar soluciones a futuro, corto, mediano y largo plazo, para los problemas del presente. Eso creía yo que era lo que hacíamos los políticos. ¿Discutir sobre historia? No, eso los historiadores. Adelante, Chapas. Gracias, profe. Buenas noches. Saludos a todos. Bueno, mi pregunta va sobre el tema de las emociones y sentimientos buenos o malos, porque, pues bueno, ciertamente uno percibe emociones y sentimientos, pero no necesariamente. ¿Cómo los identificamos buenos o malos? Y especialmente aplicados en la política. Por ejemplo, nosotros en el Partido Fusionista hemos dicho a veces, nos toca que poner un título para algún directo, ¿no? O hablar de un tema en algún directo. Entonces, rápidamente decimos, asustemos con el petate del muerto, decimos aquí en Guatemala, ¿no? Entonces, ponemos un título que llame la atención o hablamos de un tema que llame la atención y estamos creando algún tipo de miedo, digamos. Ese es un sentimiento malo o bueno que podemos utilizar como retórica, profe. ¿Cómo clasificamos esos sentimientos entre buenos y malos si a veces simplemente los percibimos? Ok, te respondo rápido porque está mi pastor ahí, no le puedo levantando la voz. Ok. Sentimientos malos son la ira, el odio, el resentimiento, el miedo. Esos son sentimientos malos. Y lamentablemente el populismo trabaja con sentimientos malos y mentiras y engaños. Ahora, sentimientos buenos. Bueno, la tradición cristiana te habla de fe, esperanza y caridad, que son virtudes, las 3 virtudes teologales. Y las 3 virtudes filosóficas, la templanza, la cordura, la racionalidad, el amor por la verdad. Todo eso son sentimientos buenos. Ahora, nosotros cuando... nosotros no deberíamos hablar de petate el muerto. Lo que sí lo que deberíamos expresar es que, por ejemplo, en Guatemala, todo este lío con el partido Semilla y todo esto todo esto nos lleva muy abajo y muy rápido, nos lleva al abismo, nos impide visualizar los problemas reales, los problemas presentes y las soluciones que tenemos nosotros. Todo lo que es histeria es algo malo, ¿ok? Histeria anticorrupción y todo eso. Y cuando le decimos a la gente que vamos mal, vamos en una mala dirección, no le estamos infundiendo miedo. O sea, los profetas del Antiguo Testamento, ¿ok?, le decían al pueblo de Israel todo el tiempo, oiga, vamos mal, ¿ok? Tenemos que recuperar las sendas antiguas, Jeremías y demás, pero no estaban metiendo miedo. ¿Ok? La realidad es que vamos por mal camino y, como dice Melconian, ¿ok?, con la motosierra y la dolarización vamos a chocar. Cuando tú le dices a la gente vamos a chocar, le estás advirtiendo, estás cumpliendo tu rol profético, si lo quieres. O sea, estás advirtiendo de un mal próximo que es el destino si seguimos por un camino equivocado. Y eso no es meter miedo. Dale, Alan, te escuchamos. Hola, buenas noches. Nada más dos por ahí, agregados en el tema de las islas, de las islas que no son argentinas.
Bueno, acá en México, yo me imagino que también por allá en Latinoamérica existe una figura jurídica que se llama prescripción positiva, que es una figura jurídica que le otorga al poseedor, con esas mismas características, de manera pacífica, continua, etcétera, le otorga derechos de propiedad. Y eso cualquier abogado recién titulado lo sabe. Entonces, que en derecho internacional es muy parecido eso, muy, muy parecido. Quien posee una propiedad de manera continua, acá en México son 5 años, quien posee una propiedad de buena fe, de manera continua, pacífica, etcétera, adquiere derechos de propiedad sobre el bien inmueble en posesión. Y la otra es a la pregunta que hace Jorge, ¿cómo distinguir los sentimientos? Bueno, ya el profe mencionó algunos sentimientos buenos, pero mi queridísimo maestro y pastor Donald Herrera, en alguna ocasión me dijo algo que me enseñó mucho, que primero es la acción y después la acción genera el sentimiento. Ajá. ¿Y qué acción es la acción que obedece a la ley de Dios o la acción que es rebelde contra la ley de Dios? Y eso genera sentimientos buenos o malos. Cuando accionamos conforme a la voluntad divina, hay sentimientos buenos, como lo dijo el profe, la paz, el gozo, bienaventurado aquel que cumple la ley en el Sermón del Monte, ¿no? Entonces, igual cuando hacemos o cometemos acciones malas, hay sentimientos malos, ¿no? Era nada más lo que quería mencionar, profe. Muchas gracias. Gracias, Alancito. Bueno, yo creo, Chiapas, voy con Chiapas porque yo me imagino lo que debe ser Guatemala ahora con este asunto de Arévalo, ¿no? Gracias, Alan. Yo creo que el mejor sentimiento bueno que deberíamos inspirar nosotros es la esperanza. Y decir claramente, nosotros somos la esperanza. ¿Por qué esperanza? Porque la gente está desesperada y la desesperación es mala consejera. Entonces, nosotros somos la esperanza. Ahora, si tú no quieres saber nada con nosotros porque tú estás metido en la histeria de corrupción, hay otra cosa. Ahora, déjame desplegar el etcétera que dice Alan con respecto a la posesión. Es una posesión pública, o sea, no es secreta. Pacífica, o sea, no pública, pacífica, continua, consentida y no disputada o disputada esporádicamente. ¿Ok? Esas 5 condiciones confieren legitimidad a la posesión. Ahora bien, a mí me sorprende agradablemente en México. Y esto para Oscar, que es de Argentina. Oscar es un pastor argentino que te dice que había un gobernador de Buenos Aires en las Malvinas. Oscar, lo que yo admiro de México es que a México los americanos le quitaron la mitad del territorio. Pero bueno, ya pasó. No le quitaron 2 islas allá perdidas, le quitaron la mitad del territorio. ¿Ok? Todo el suroeste de los Estados Unidos, que son como 6 estados y medio estados, era de México y se lo quitaron. Y aquí no pasa nada, ¿eh? ¿Ok? Los historiadores estudian el asunto, los historiadores, pero los políticos no hacen batifondo con los estados contra los Estados Unidos, a pesar de que le quitaron la mitad. Bueno, ya pasó. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer la guerra contra los Estados Unidos para recuperar? No. Bueno, firmaron el Telecán y ahí más o menos con la inmigración y el muro y los inmigrantes y las remesas, bueno, ahí más o menos se las arreglan.
Además, yo creo que ha habido una recuperación pacífica y cultural, ¿no? Porque han metido comida mexicana y mexicanos ahí un montonón, ¿ok? Y la recuperación cultural coincide la frontera con la antigua frontera, y es una cosa increíble. Entonces, basta con eso de que las Malvinas son Argentina y todo ese coso. Basta ya, eso fue en el pasado, punto. Ok. Los, los protestantes, sí, bueno. Max Weber es otro nombre que les da alergia a los hispanistas fundamentalistas. Se fueron de migrantes y les fue mejor. Sí, creo que esa es la actitud. ¿Ok? Todos los presidentes mexicanos, todos, los que había antes del PRI, los que vinieron después del PAN y este de ahora que es de izquierda. Todos los presidentes mexicanos le dicen, le reclaman al señor presidente de Estados Unidos, el que sea, el que esté, que no cierre la puerta, que tenemos que entrar a trabajar. Y hay un episodio de South Park que es buenísimo. Yo ya lo recomendé, lo vuelvo a recomendar. Un episodio de South Park que dice lo que dijo el presidente Fox, pero si los mexicanos van y hacen los trabajos que no quieren hacer ni los negros. Y claro, eso le trajo unas réplicas y unas críticas enormes, pero es la verdad, ¿ok? Es la verdad. Entonces, en ese episodio de South Park es buenísimo, porque de repente hay cientos y miles de mexicanos en Estados Unidos dicen, ¡ay, qué extraño la patria! Vamos a volver a México. Y empiezan a volver a México. Entonces los Estados Unidos dicen, bueno, pero ¿y quién va a limpiar los baños? ¿Quién va a servir las mesas? ¿Quién va a cocinar? ¿Quién va a ser albañil? ¿Quién va a ser carpintero? ¿Quién va a ser electricista? No, que no. Y entonces los empiezan a parar a los mexicanos para que no se regresen a México. Ese episodio de South Park me parece muy fabuloso y muy gracioso, porque expone la verdad. Entonces, las comparaciones son complicadas, dice Oscar González. Bueno, está bien. Jorge, mira, otro sentimiento bueno que deberíamos inspirar es el amor a la verdad. ¿Ok? Nosotros estamos con la verdad por delante. Diga la verdad siempre, no se amilane ante las mentiras. Puede decir la verdad de una manera graciosa o muy graciosa, ¿okay? Como este episodio de South Park, ¿okay? O puede decirla seriamente. Puede decirla con cifra o sin cifra, con mapa y sin mapa, con cuadro estadístico y sin cuadro estadístico, con citas bíblicas o sin citas bíblicas, pero diga la verdad, ¿ok? Diga la verdad, el amor a la verdad. Y bueno, el sentimiento de odio, dice algún teólogo por ahí, acompañado de algún filósofo, ¿ok? Que es bueno cuando es odio a la mentira, cuando es odio a lo malo, ¿ok? Bueno, entonces, pero pongámoslo en positivo, hablemos de amor a la verdad y hablemos de esperanza. Nosotros somos la esperanza. Ahora, si la gente se quiere ir por el lado de Milei, que es una fantasía, se quiere ir por el lado de Verástegui, que es terrible, porque investigue lo que es el yunque, que nació paralelamente en México y Argentina. En Argentina tomó otro camino, pero aquí en México siguió con el mismo nombre, el yunque. Investigue lo que es el yunque, eso es Verástegui. Es una cosa espantosa, es otra vez hacer política con el pasado, ¿ok? La guerra cristera, ok, dale el padre
Olivera Rabasi batiendo el parche con la guerra cristera. No, eso no es amor a los pobres, ¿no? ¿O sí? ¿Quién es Junque en Argentina? No, en Argentina, en todos los países siempre hubo el nacionalismo católico, así franquista o como en España, ¿ok? Lo que quiero decir es que el yunque siguió como yunque aquí en México hasta el día de hoy. Algunos lo niegan, pero bueno, puede haber perdido fuerza, pero ahora con Verástegui, ahora recupera fuerza. En Argentina siguió el camino del nacionalismo, dejó el nombre del yunque y siguió con el camino del nacionalismo católico argentino, que pasa por Tacuara, que después se hicieron los Montoneros. Ahorita, bueno, yo veo TeleV1, porque se han puesto muy serios. En algunas cosas yo miro TeleV1. Esto para Oscar, ¿no? Y para Alfredo Kimbau. Yo miro TeleV1 porque a veces llevan gente interesante, y especialmente Soaje. Yo conocí a su papá. Soaje de vez en cuando hace algunas reflexiones de mucho sentido común y de muy cierto las cosas que dice, a veces, no siempre. Dale, Jorge. Bueno, profe, la verdad es que nosotros, yo quería desearle una felicitación por su cumpleaños antes de que termine la sesión. Sí, su cumpleaños es pasado mañana. No, hoy no es mi cumpleaños, vale. Sí, es pasado mañana, profe, pero como pasado mañana no nos vamos a encontrar, pues ya que están todos acá en la sala, pues yo quería desearle feliz cumpleaños y decirle que Dios lo bendiga grabado. muchísimo y que quede grabado así. Y que Dios nos lo bendiga muchísimo y que nos lo dé por muchísimos años más. Gracias por todo su generosidad en la enseñanza y bueno, la verdad es que creo que para todos pues esta clase la esperamos todos los lunes y nos encanta seguir aprendiendo, profe. Así que muchísimas gracias y que Dios lo bendiga mucho y que cumpla muchos años más, ¿ok? Bueno, Un muchas abrazo a la gracias. distancia. Muchas gracias y dele las gracias al licenciado Alan Sánchez y a su esposa, la señora María José, que son los que me sostienen de muchas maneras, ¿ok? Bueno. Alan, bien, Alan. Una pregunta, Sí, Alberto. seguro. Ajá. Respecto a las campañas electorales, ¿dónde se puede ver o por lo menos informarse la descripción de las campañas electorales, por ejemplo, esa del diputado o senador, creo, Barry Goldwater, por ejemplo? Ajá. Campañas descriptoras donde se pueda saber qué hicieron, cuál fue su frase, con qué ganaron, cuáles fueron sus estrategias, eso. ¿Dónde se puede encontrar eso? En el libro de Goldwater. ¿Mm? En Y el Ron libro, Paul, ¿cómo? y de Ron Paul, A ver, lo de Ron Paul habría tres fuentes aquí. A ver, de Goldwater mismo el libro, ¿ok? De Ron Paul en el instituto. Y de Reagan hay un libro que se llama Reagan en sus propias palabras, Ronald Reagan in his own words, en sus propias palabras. Ahí están todas las ideas conservadoras, ¿ok? Me gustó mucho una definición de Carlos Malatón que dijo que un conservador es un liberal que hace política. En cierto modo tiene razón, ¿ok? Un conservador es un liberal que hace política, ¿ok? O sea, que no se queda en los institutos, tú sabes, sino que hace política. En cierto modo, en gran parte tiene razón, y yo comparto. Entonces Reagan, allí en ese libro, expone todas las ideas conservadoras que incluyen el libre mercado adentro. O sea, el libre mercado es parte de la visión conservadora que está muy bien retratada en ese libro que se llama Reagan in his own words. El libre mercado es parte. Ahora,
¿Y qué es un libertario? Así como Maslatón dice, un conservador es un liberal que hace política, yo le doy la razón. Yo digo que un libertario es un liberal que sacó el libre mercado de su contexto propio y natural, que es el conservatismo. ¿Qué es un libertario? Y bueno, es alguien que dentro del conservatismo estaba el libre mercado y entonces lo sacó de contexto. Y vino el otro señor, Rothbard, y lo pegó con el anarquismo. ¡Uy! Lo peor. O sea, Hayek sacó el liberalismo de la política. Muy mal. El libertario sacó el libre mercado del contexto conservador. Pésimo. Y Rothbard pegó el libre mercado al anarquismo, peor todavía, pues sí se fue la desgracia. Esa es la desgracia que estamos sufriendo, porque tú y yo perdimos aquella pelea hace 20 años con Chafuen para darle formación política a la gente, enseñarle que el libre mercado forma parte de un ideario que en inglés se llama conservative. ¿Ok? Eso, y enseñarle a hacer política, no como Hayek a meterse adentro de un instituto. ¿Ok? Y por supuesto enseñarle que el liberalismo clásico, que es el libre mercado dentro de su contexto, eso es el liberalismo clásico, es el libre mercado dentro de su contexto propio, ¿ok? Natural, histórico, ¿ok? El libre mercado no tiene nada que ver con el anarquismo. Ok, ¿estamos hasta aquí? ¿Estamos bien? ¿Nos vamos? Creo que sí. Ok, Tapia, te encargas por favor de la nube y todo eso. Sí, sí, no te preocupes, ya está, esto ya está grabado. Muchas gracias, será hasta el próximo lunes y los que quieran estar el jueves también. Excelente. Un abrazo Ok. grande a todos y gracias. Abrazo, profe, a la distancia. Buenas noches, Un abrazo. profe. Buenas noches a Feliz todos. noche. Buenas noches, Gracias. profesor.